FM 89.1, Radio Universidad. Hola Cami, ¿cómo estás? Acá todavía son buenos días, son casi las 11:20. Un saludo para vos, para todos los que están allí, para todos y todas quienes nos escuchan. Ay, qué linda, las 11 de la mañana, espectacular. Bueno, acá la verdad todavía ya pasó el horario del almuerzo, a mí ya me está haciendo ruido la panza, todo. Bueno, contame un poquito cómo se vivieron las elecciones de este domingo, cómo se vivió el clima previo a todo esto. Bueno, por ahí en primer lugar es importante situar algunas cuestiones de contexto, ¿sí? Dale. En estas elecciones participaron 16 candidatos presidenciales, además de la presidencia también se puso en juego la totalidad de la Asamblea Nacional, que es sede del Poder Legislativo del país, y los parlamentarios andinos, que son algo así como el equivalente al Parlasur del Mercosur. La participación fue récord, ¿sí? Un poco más que la última vez, aún a pesar de la pandemia, ¿no? Y de las dificultades que implica para la movilidad, lo que ya sabemos. Y efectivamente, en esta primera vuelta, el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, sale victorioso con un 32% de los votos válidos. Yacu Pérez y Guillermo Lasso, que son las dos alternativas, digamos, del movimiento indígena y de la banca, respectivamente, están entre 19 y 20 puntos. Todavía no está definido efectivamente quién va a pasar a la segunda vuelta. Hasta el momento hay 90% de las actas computadas, entonces ahí hay un conflicto que está por venirse. Y en cuarto lugar, la sorpresa de la elección, Javier Herbas, que obtiene un 16% de los votos en esta elección. Así que vamos a una segunda vuelta con un escenario electoral atomizado, pero con una preeminencia del correísmo que, a pesar de la persecución, proscripción, exilio, judicialización e intentos de proscripción, sigue manteniendo un tercio del electorado en sus manos, ¿no? Ese es el contexto general de esta primera vuelta. El clima social, ¿cómo se vive? Bueno, socialmente el país está atravesando una situación sumamente grave, bueno, en términos sociales, económicos, sanitarios. De hecho, el primer reflejo de eso es el bajísimo nivel de aceptación de la gestión del presidente Moreno, con menos de 2 dígitos, está su aceptación entre 8 y 9%. El ánimo está muy mal, digamos, la gente tampoco tiene mayores esperanzas respecto de lo que pueda llegar a suceder con el futuro. La pobreza está en números muy altos, al igual que la indigencia y los índices de inseguridad empeorando, ¿no? Así que la gente se volcó a las urnas también con mucho rechazo respecto de lo que se está haciendo desde la política. Sí. Efectivamente, también por eso este resultado tan atomizado, digamos, con mucha preocupación de cara a lo que se viene, ¿sí? De hecho, en Ecuador, recién ahora, hace poquito, habrán llegado unas 8.000 dosis de vacuna y todavía no se sabe cuál va a ser el destino sanitario en la materia, en un contexto de ajuste estructural, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por venir, entre otras cosas, ¿no? Así que el futuro está complejo en el país. Haciendo un paréntesis, ¿cómo es la situación, ya que lo nombraste, el tema de las campañas de vacunación allí en Ecuador? Bueno, la campaña está muy mal, muy retrasada. Bien. La primer dotación de dosis de la vacuna Pfizer fue de un lote de 8.000, y el gobierno aprovechó esa situación para vacunar, dijeron ellos, a personas de la tercera edad, pero el ministro de Salud quedó involucrado en un caso de malversación de fondos y de corrupción. En tanto, las primeras vacunas fueron administradas a un centro geriátrico de sectores altos de Cumbayá, que es un barrio de alto poder adquisitivo en Quito, en donde, vive su madre en esta pandemia, y cuyo accionista es un socio de él y de otros funcionarios del Ministerio de Salud. Así que, además de tener pocas vacunas, se están administrando con un nivel de cleptocracia impresionante.
Bien, tremendo. Bueno, súper grave también esa situación que está sucediendo respecto a nivel sanitario. Pero bueno, retomando un poquito el tema de las elecciones, ¿qué pasa con Correa, no? ¿Qué rol está cumpliendo ahora digamos, con al acompañar, ¿no? A lo que es Andrés Arauz en la campaña, pero ¿qué rol está cumpliendo él ahora, por ejemplo, en la difusión de los mensajes, en la parte de los proyectos políticos? Bueno, lo primero que hay que decir es que Correa sigue siendo el gran elector, ¿sí? Puso un candidato que se llevó 1/3 de los votos y es el primero con una diferencia de 12 puntos sobre sus inmediatos anteriores. Pero Correa representa al mismo tiempo un gran piso, pero un techo muy inmediato, ¿sí? Es algo parecido con lo que pasaba con la actual vicepresidenta en las elecciones de 2019, pero Correa, más allá, digamos, de la cuestión de la imagen respecto de sus movimientos, él se lo ve muy activo en Twitter. De hecho, ese es su lugar de incidencia política en el plano nacional. Recordemos que él está en Bélgica, y bueno, fue sentenciado a 8 años de prisión por un caso de corrupción, presunto caso de corrupción. Y entonces, digamos, él trata de incidir todo el tiempo en las elecciones y de fijar su lineamiento dentro de la fuerza de la Revolución Ciudadana, cuanto del escenario político, a través de Twitter. Y entonces cada vez que él dice algo se hace un escándalo acá en el país respecto de lo que dice. Hace poquito, de hecho, mostró su preferencia, digamos, de que en segunda vuelta Arauz, su candidato, se enfrente a Lasso y no a Yacu Pérez, ¿no? Y entonces a partir de allí se hicieron una cierta cantidad de especulaciones respecto de si Yacu era el mejor candidato para ganarle al correísmo en esta segunda vuelta o no, o que Correa siempre está predispuesto a poner a alguien que el pueblo no quiere, que primero fue Moreno, que ahora está Arauz, que ahora le quiere poner a Lasso en la segunda vuelta y demás. Así que, digamos, en términos resumidos, Arauz sigue formando parte del centro de la dinámica política del país. ¿Quién es Yacu Pérez, en tu perspectiva? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Qué es su pregunta? Qué buena pregunta. Bueno, Yacu Pérez es, en primer lugar, un dirigente indígena, ¿sí? Con una historia de reivindicación por la lucha por el agua, en contra de la minería, después de haber sido abogado de mineras, para decir todo el panorama de manera completa. Es el candidato del partido Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, que es la principal organización del movimiento indígena en el país. Y es una representación política, o sea, más allá de su vertiente, es una representación política que está en disputa, ¿no? Es decir, él forma parte de una línea del movimiento indígena que podríamos definir como neoliberalismo progresista, ¿sí? Es decir, él tiene muchas coincidencias respecto de las propuestas del banquero Lasso, como por ejemplo la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es una herramienta económica fundamental en un país dolarizado, ¿no? O sea, cuando alguien quiere sacar divisas del país tiene que pagar un impuesto. Pero al mismo tiempo está a favor de cuestiones como el aborto por violación, que en Ecuador no es legal. Claro. A favor de cierto ecologismo, de una especie de capitalismo verde, pero de todas formas él forma parte de una organización política cuyos dirigentes están también más a la izquierda, por decirlo de alguna manera, de él, y que además de estar en desacuerdo con, por ejemplo, estas cuestiones de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es una propuesta de la derecha, también, digamos, tienen reivindicaciones más radicales respecto de la erradicación de la minería en todo el país, ¿no? Entonces es una representación en disputa, pero que en términos resumidos podríamos caracterizarlo como un neoliberal progresista con una base política que tiene distintas tendencias, entre ellas una más radicalizada, y que reivindica en buena medida un episodio político muy importante que sucedió en 2019, que fue el gran levantamiento de octubre de 2019, sí. Popular indígena de aquel momento, frente al cual Yacu se posicionó de una manera, digamos, un poco tibia, para decirlo rápido, para entenderlo, digamos, en nuestros términos, pero frente a cuya situación, de todas formas, la población lo identifica como un representante de ese octubre combativo, ¿no? Que, fue un levantamiento de 10 días en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible acá en el país en 2019.
Entonces, sí. digamos que es difícil llamarlo efectivamente de izquierda, en conclusión. Bien, espectacular. La aparición de alguna manera de Correa nuevamente, ¿no? O esta posibilidad de volver, ¿no? De alguna manera al poder. ¿Inspira de vuelta la aparición de la idea de la patria grande? Bueno, Te la compliqué, ¿eh? digamos que... ¿Cómo? Te la compliqué. ¿Cómo? Bueno, sí, es que es un asunto porque, digamos, hoy Ecuador, digamos, es un aliado estratégico potencial para la disputa por la región. Entonces, efectivamente, una llegada al poder de Arauz implicaría, digamos, un porotito más para el bando de Argentina, Bolivia y México, ¿no? Y un porotito menos para el bando de Chile, Brasil, Colombia y Perú, para decirlo rápidamente. Entonces, digamos, en una región que está tan dividida actualmente, o sea, no hay un claro posicionamiento de la región a la derecha, y incluso muchos de esos países que están a la derecha están ampliamente cuestionados al interior, como el caso de Bolsonaro en Brasil, como el caso de Piñera en Chile, como el caso de Perú. La posibilidad de la llegada de una fuerza progresista de vuelta al gobierno en Ecuador, digamos, sí sería un paso más hacia la posibilidad de reconstruir la institucionalidad que estos países rompieron en el último tiempo, especialmente en torno a la UNASUR y la CELAC. Entonces sí sería como un nuevo impulso por la integración regional, ¿no? Y con ciertas distancias respecto de la política hemisférica de los Estados Unidos. Bien, y para ir cerrando, bueno, contame cómo se espera, digamos, el balotaje y qué expectativa hay, ¿no? Respecto a lo que se viene. Bueno, en primer lugar, insistir con esto, todavía no hay claridad respecto de quién va a estar acompañando a Arauz en la segunda vuelta. Bien. Pero lo que sí hay que decir es que la élite de este país acaba de sufrir una derrota monumental. Estamos hablando que Lasso, que es el candidato de la derecha, fue a elecciones por la alianza Creo-PSC, que son las dos fuerzas de derecha más importantes del país. En 2017 entre las dos sacaron más del 40% de los votos, hoy están sacando menos del 20%. Entonces, más allá de que Lasso pase o no a segunda vuelta, el punto es que han sufrido una derrota abismal, teniendo todo a favor, ¿no? Medios de comunicación, la banca, la Embajada de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, en caso de que pase Yacu, la derrota de la derecha sería triple, doble, bueno, en este caso, en tanto es inédito que el movimiento indígena pase a un balotaje en el país para la elección presidencial, y en función de quién pase a esa segunda vuelta podremos tener más certeza sobre qué es lo que esperar, ¿sí? Claro. A grandes rasgos se podría decir que el correísmo estaría más cómodo con enfrentar a Lasso, que es un personaje ya conocido y que tiene altísima resistencia en el país, y entonces tendría un mejor escenario para ganar las elecciones. De todas formas, una segunda vuelta con Yacu Pérez tampoco estaría tan definido, porque hay que entender bien cómo se comporta el voto regional en el país. Es muy difícil que desde la costa voten a un candidato del movimiento indígena, ya claro, sea que esta población de la costa sea de izquierda o de derecha, y viceversa, ¿no? Muy difícil que teniendo un candidato indígena la sierra pueda inclinarse por Arauz. Entonces, digamos, en función de quién pase efectivamente a la segunda vuelta, tendremos uno u otro escenario. En lo inmediato, lo importante es cuál será el nivel de conflictividad en torno a quién pase, ¿sí? Denuncias de fraude, claro, posibilidad de interrupción de elecciones, así que eso es lo que estamos viviendo, y en lo inmediato lo más importante, especialmente en esta semana. Bien, espectacular. Rodri, mil gracias por este tiempo y por el análisis que estuviste haciendo y por aclararnos un poquito el panorama. Posiblemente de cara a lo que suceda más adelante, también estaremos en contacto con vos para que puedas ayudarnos a entender un poquito más qué sucede por allí. Claro, con gusto. Más bien espero que haya sido claro, y siempre es un gusto hablar con vos, Cami, bueno, con Radio Universidad. Siempre es bueno volver a la casa de... Sí, te extrañamos, volvé algún día vos. Escúchame, hace 1000 años que estás allá. Prometo que volveré. Dale, te mando un abrazo muy grande, Rodri. Un abrazo para vos y para todos.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.